Hace 14 años, un 12 de junio, pero justamente del año 2012, nos enterábamos de una tristísima noticia. Partía físicamente este señor, acá lo muestro también, Adrián Otero, un verdadero referente del blues en la Argentina, al frente de Memphis La Blusera, que luego tuvo una carrera solista que lamentablemente quedó trunca. Solamente Imán fue su único disco en 2008, se despidió después de casi 3 décadas junto a Memphis y de saborear las mieles del éxito, como se dicen comúnmente. Memphis es una de las bandas más populares de la Argentina, que tuvo su base de éxito fundamentalmente principios mediados de los 90, con la voz emblemática, esa voz bien arrabalera, con mucho del lunfardo de Adrián Otero, clásicos como La Flor Más Bella, que sonó mucho en un programa muy popular en la Argentina que se llamaba Videomatch. Era la canción de comienzo, como también lo había sido Vicio de los Ratones Paranoicos. Moscato Pisa y Fainá, La Bifurcada, Angelitos Culones, Cosa de Hombres, No se detiene, Perro Llorón, El amor es movimiento, El amor en movimiento, Sopa de letras, Tonto Rompecabezas. Bueno, estos 2 discos, este me encanta, Tonto Rompecabezas del 88, si la memoria no me falla es el tercero de la banda. Acá ya empieza a hacerse conocido Memphis, ya venía de transitar y trajinar el circuito under, tocaron mucho en Cemento, y ahí comienza de alguna manera a comenzar de a poquito el despegue de Memphis, que no la pegó de un día para el otro, vale aclarar, hicieron un trabajo de hormiga y vaya que lo hicieron, pasito a pasito hasta que explotan, como decía, fundamentalmente a mediados de los 90, ya después llenan, tocan en obras, en el mítico Teatro Colón, en el Luna Park, pero antes tocaron en reductos mucho más chicos, como por ejemplo Cemento, y ahí la voz de Adrián Otero tan característica, ese modo de hablar bien porteño, hincha fanático de Vélez, como por ejemplo Jorge Ginsburg, Emanuel Orbiler, los primeros que se me vienen a la cabeza, Lorena Paola, que fue una actriz muy popular en la Argentina a principios de la década del 80, actriz infantil, y acá justamente Adrián Otero en 2 facetas. Acá ya con Memphis comienza año 90, sale por Radio Trípoli, después ya firman con una multinacional, pero la importancia de Radio Trípoli también, algún día voy a hacer un video para rescatar y para que no quede olvidado justamente el gran trabajo que hizo Radio Trípoli, del Cielito, como sellos independientes importantes. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Adrián Otero dejó como última versión justamente un cover o una versión, valga la redundancia, de Juntos a la Par, que muchos piensan erróneamente que es de Papo. No, es de Julie Ruth, la popularizó el Carpo en su disco Rock and Roll y Fiebre. Pero bueno, esa versión. Y como decía, un 12 de junio de 2012, en un accidente automovilístico en Ballesteros, provincia de Córdoba, sufre un vuelco el auto en el cual iba conduciéndolo justamente Adrián Otero, y lamentablemente nos enterábamos de su partida. Su última aparición pública fue en un programa televisivo. Él estuvo como jurado y acompañado de estos programas tipo La Voz, Operación Triunfo y como se llame en cada país que esté viendo este video. En este caso se llamaba Soñando por Cantar, en Canal 13, canal de aire de la Argentina. Había participado, cantó en realidad con un participante, estaba Oscar Mediavilla entre el jurado. Y lo que son las cosas de la vida. Él dijo que iba a volver, que iba ya a hablar del nuevo disco, de su segundo disco solista. Lamentablemente todo esto quedó trunco, como decía, porque era en el mes de junio que se iba a presentar. Y bueno, lamentablemente La Parca, como en más de una canción nombró a Adrián Otero, se lo llevó a este gran cantante.
que estudió psicología, que viajó mucho por Europa, por Asia, que tenía una cultura muy importante, un tipo que además llevó el lunfardo a las letras del blues, como por ejemplo en el Scrooge, canciones que tienen toda esa impronta. Tenía una impronta tanguera, justamente, ya que utilizo este término, Adrián Otero, que acá lo estamos viendo, y que dejó una marca muy importante dentro del blues, fundamentalmente ese blues de los 80. No estoy hablando de grandes exponentes como Manal, como Papos Blues, por ejemplo, sino lo que fue los 80, y para mí hay dos grandes bandas, tres diría yo: Memphis, la Mississippi y las Black and Blues, que para mí son las más importantes, o por lo menos las que más trascendieron popularmente. No quiero olvidarme de las Black and Blues, que son fundamentales también, cada una con justamente su sello distintivo. Por ahí lo de Memphis no era un blues tradicional, tenía algunas cositas más pop, pero importantísimo en esta, podríamos decir, redescubrimiento, segunda fase o segunda etapa del blues. Y ahí justamente está la voz de Adrián Otero, que también fue actor, trabajó en dos películas de Raúl Perrone, Gracias a Dios. En esa película compartió justamente rodaje con Adrián Darge, los de Babasónicos, y con Iván Noble. Iván Noble fue el protagonista central de esta película, y también a fines de los 90 en Cinco pa'l peso, como decía, de Raúl Perrone, que cinco pa'l peso es un término muy argentino, cuando a alguien le falta un poquito para llegar a la meta. Te faltaron 5 pa'l peso, bueno, así se llama esta película. Estuvo en Memphis. Como decía, no entra en el comienzo de Memphis, se forma en 1978 con otro cantante. Él entra en mayo de 1980 y está desde el disco debut Alma bajo la lluvia hasta Etcétera del 2005. En 2008 emitió un comunicado despidiéndose de la banda en buenos términos. Decía que, quería navegar por otras aguas, en este caso en solitario. En esa primera década del 2000 se fueron varios frontman de sus bandas. Algunas terminaron disueltas, pero Iván Noble, Vicentico, el Pelado Cordera, Ciro Pertusi, se me vienen a la cabeza como integrantes de bandas que se fueron de sus bandas emblemáticas, como decía también Adrián Otero, y comienzan una trayectoria solista que obviamente que tenía éxito, porque Adrián Otero es un nombre importante dentro de la escena del rock argentino, muy conocido, muy carismático, muy querido, muy bonachón, muy amigable. Músico que me hubiera encantado entrevistar. Adrián Otero lamentablemente no pudo ser, pero queda su recuerdo en estos discos. Bueno, yo acá muestro nuevamente Tonto Rompecabezas y Memphis la Blusera. Acá tiene Perro Llorón, y hay una canción que a mí me encanta, además de No se detiene, de este disco, que es del 90, que es Hechicero de la Jungla. Hechicero de la Jungla creo que es uno de los mejores temas para mí de Memphis, junto al Amor yo decía es movimiento, el Amor en movimiento. Para mí son las dos mejores canciones de Memphis, con la voz inconfundible del gran Adrián Otero. Acá muestro este librito. Si el de Tonto Rompecabezas tiene un poco más de data, este de Memphis la Blusera es más secón, es más de los 90, cuando estaba la milladura, había pocos recursos en la Argentina. Ambos editados por Radio Trípoli. Pero bueno, un artista que... y otra cosa que quiero destacar de Adrián Otero, que participó en unos dibujos muy icónicos de fines de los 90 en la Argentina. Salían, creo que era ISAT, la señal de cable que los emitía. El Mono Mario, que era un personaje muy particular, con una cara muy particular. Y apareció en un capítulo seguro y dibujado Adrián Otero,
que es espectacular. Bueno, tuvo esa participación y creo que había una canción de Memphis que, si no es Angelitos Culones le pegan el palo, que se pasaba mucho en este dibujo llamado justamente El Mono Mario. ¿Qué épocas del Gordo Liberoski, por ejemplo, que también era otro personaje icónico de fines de los 90 que salía en Match Music. Bueno, sonó en Match Music, tocó en Match Music Adrián Otero para hacer justamente la conexión. Tenía 53 años, muy joven, mi edad. Yo tengo 53 años en este momento. Bueno, Adrián tenía esa edad. En julio iba a cumplir 54, lamentablemente no pudo ser, pero queda su legado, su voz, su carisma, clásicos de clásicos, como vocalista de Memphis, que es por lo cual vamos a recordarlo siempre. Quienes somos fanáticos del rock argentino, siempre, o por lo menos a mí, siempre me gustó Memphis. En algún momento no, cuando hubo mucha exposición, pero con el paso del tiempo uno va rescatando y se va dando cuenta de la importancia de Memphis, y en canciones como la que decía, El amor en movimiento y Hechicero de la jungla, para mí son dos recontratemazos. Pero bueno, contame vos justamente en los comentarios qué recuerdos tenés de Adrián Otero. ¿Tenés algún disco de Memphis? ¿Tenés Imán, el disco solista que salió en 2008 de Memphis? Perdón, de Adrián Otero. Contame, ¿lo fuiste a ver? ¿Tuviste la posibilidad de hablar con él, tal vez? Bueno, comentarios, me gusta, y ya que estás te suscribís, que no cuesta nada, es gratuito y ayudas mucho a este canal. Pero ¿sabías que un día como hoy, un 12 de junio, lamentablemente, y víctima de un accidente automovilístico en la provincia de Córdoba, fallecía una de las grandes voces del blues argentino, el señor Adrián Otero?